Señor, enséñanos a orar. Significa que tengamos que aprender varias fórmulas para orar. La oración significa aprendernos fórmulas. Vamos a ver. Bienvenidos, hermanos, a este nuevo programa de Tierra Buena para el Día del Señor, en la que intentamos aportar elementos para la comprensión y la meditación y la predicación de la palabra del domingo. Victoriano, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, contento. Muy bien, estás en tu curso, ¿no? Estoy en mi curso. Después de 38 años he vuelto a dormir en el seminario conciliar. Perfecto. Esa ventana me suena conocida. Conocida, sí. Muy bien, muy bien. Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Saludos a todos. Ya estás en capilla para tu concierto, ¿no? Gracias. El miércoles de 27 de julio, el concierto del estreno del disco de Jaime, de La Noche Oscura. La Noche Oscura. Están todos invitados. Perfecto. Es entrada gratuita. Ya les haremos llegar el promo. Bien, Jaime, ¿quieres hacer alguna introducción? No, entramos al texto inmediatamente. Okay. Perfecto. Victoriano, ¿nos haces el favor de leerle el texto? Con gusto. Del Evangelio de San Lucas. Un día Jesús estaba orando, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación. También les dijo: supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: préstame por favor 3 panes, pues un amigo ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro: no me molestes, no puedo levantarme a dártelos porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque quien pide, recibe, quien busca, encuentra, y al que toca, se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pan, le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo, le dé un alacrán? Pues ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Muy bien. Jaime, por favor. Bien, sí, pues estamos ante esta petición de los discípulos. Pues hay que tener el contexto. El contexto es el camino a Jerusalén. El camino es hacia el ascenso al Padre. Es camino hacia Jerusalén. Y es en este camino donde los discípulos van a comprender lo que significa la oración. Que no es propiamente el aprenderse fórmulas, no es solo las fórmulas, sino la experiencia de confianza en el Padre. Bien, está el Padre Nuestro, como un dato ahí tal vez litúrgico, teológico, histórico. El Padre Nuestro forma parte de la liturgia pues a partir del siglo IV, en el año 300, y de ello nos dan testimonio San Jerónimo, San Ambrosio, San Agustín,
Cirilo de Alejandría en la Iglesia de Oriente. Nuestra liturgia ha cambiado, en la liturgia romana ha cambiado de sitio. Primero aparece después del momento del sacrificio, cuando se fracciona el pan. Este es el Cordero de Dios. Después de la fracción del pan vendría la oración del Padre Nuestro. Ya San Gregorio Magno la incluye después de la plegaria eucarística, es decir, después de la doxología, por Cristo, con Él y en Él. En un primer momento fue una oración propia del sacerdote, confiriéndole así un carácter de plegaria sacerdotal, y además era dicho pues solo por él. Pero ya en el Concilio de Toledo, en el 600, se insistió que el Padre Nuestro la dijera diariamente y no solamente en domingos, solo se decía en domingos. Durante mucho tiempo se le llamó Oratio Dominica, por tratarse de la oración que hiciera el Señor Jesús, pero ya después se abrió para todos. Bueno, esos son como unos datos así teológicos, históricos del Padre Nuestro. Bien, esta es la petición entonces de los discípulos. Sin lugar a duda, pues los judíos tienen todo un bagaje de oraciones impresionante, ¿no? Todo el salterio, todos los salmos, plegarias que están en el eclesiástico, en los libros de sabiduría, en los libros históricos también, pues hay mucha oración. El pueblo judío es de mucha oración y las plegarias están marcadas ahí en el Antiguo Testamento. Sin embargo, los discípulos esperan algo distinto de Jesús, algo nuevo, algo novedoso. Señor, enséñanos a orar como Juan le enseña a sus discípulos. Y bueno, vemos que también Lucas presenta a Jesús que ora constantemente. Por ejemplo, en el capítulo 3, en el bautismo, está orando. En el capítulo 5 se retiraba a solas para orar después de haber realizado algunos milagros. En el capítulo 6, en la elección de los 12, a Jesús lo encontramos orando. En el capítulo 9, la transfiguración, aquí también se presenta a Jesús orando. Entonces, los discípulos van con Jesús y le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y entonces empieza esta oración que conocemos, la oración del Padre Nuestro, y esto es lo que verdaderamente tiene de novedoso, la invocación al Padre, que sustituye pues los otros nombres con que se le invocaba a Dios en el Antiguo Testamento, Señor y Dios mío. Vemos en Isaías 6:3, en el Trisagio, Santo, Santo, Dios de los ejércitos, todas esas oraciones. En el Salmo 99, el Señor reina, tiemblen las naciones, toda esa oración marcada por el Dios poderoso, por el Dios que va a actuar y que su acción es imponente. Pues aquí Jesús aparece presentando la oración así, enseñándoles a sus apóstoles, dirigiéndose a Dios como el Padre. Sí, el reino, un reino que ya el pueblo judío esperaba también que Dios reinara. Lo tiene el Salmo 82, que Dios juzgue a las naciones, que Dios juzgue a los pueblos. Se tiene también ya esa conciencia, esa mentalidad de que Dios sea quien reine. Pero aquí Jesús lo propone como una buena noticia, el que el Padre, el reino de Dios, el que el reinado de Dios llegue, no es para nada un juicio así todo severo, sino es la buena noticia de Dios que actúa ya en nuestra historia, en nuestra vida. El pan nuestro de cada día, pues aquí los estudiosos dicen que se podría referir al pan cotidiano, natural, el que todos vamos buscando día tras día en nuestro trabajo, o también al pan escatológico, al pan que sin lugar a duda Dios ofrece para tener vida eterna. No es nada más la vida ordinaria la que quiere sustentar o sostener, sino la vida eterna. Dios nos da el alimento que nos da la vida eterna. Todo esto pues lo tiene desarrollado el Evangelio según San Juan, el capítulo 6, el pan de vida, es el pan de la vida eterna, la persona de Jesús. Sobre el perdón, pues está el Eclesiástico 21, también está ahí la plegaria del perdón. Es todo un capítulo del perdón, es el capítulo 21, hijo mío, has pecado, no lo repitas y reza por los
pecados pasados. Huye del pecado como de la culebra. Si te acercas, te morderán sus dientes. Son dientes de león que destrozan vidas humanas. Es toda esta doctrina del pecado. Líbranos del pecado, perdona nuestros pecados. Y también en el mismo libro del Eclesiástico, el libro de la sabiduría, está también la prueba. ¿Sí? No nos dejes caer en la tentación, no nos dejes sucumbir ante la prueba. Todos estos temas están desarrollados en el Antiguo Testamento. Están ahí marcados, marcan pues toda la historia del pueblo de Israel, su pasaje en el desierto, su estancia en la tierra prometida, sus momentos de crisis, pues están llenos de estos temas. Que Dios reine, que Dios nos perdone, que Dios nos libre de la prueba, que Dios nos conceda el pan, en fin, ahí está presente. ¿Qué es lo exclusivo? ¿Qué es lo específico, vamos a llamarle así, que enseña Jesús? Es esta dirección, hacia quién te diriges y de qué forma, es hacia el Padre. Y en un plan de confianza, por eso es que las dos parábolas que siguen, o los dos escenarios que siguen, las del amigo y las del padre, imagínense que un amigo llega con su emergencia y importunándote. Es ese escenario el que pone Jesús para decir esta cercanía con el Padre, la relación de amistad y la relación con el Padre. Con mayor razón, mi Padre Celestial les dará el Espíritu Santo. Pone estos dos ejemplos para decir que esa oración, la oración del Padre Nuestro, con toda esta temática, y que es una temática, vamos a llamarle así, universal, es para todos nosotros, no nada más del pueblo judío, pues solamente tiene su poder, su fuerza cuando nos dirigimos al Padre en una relación personal, en una relación de confianza, en esta relación de confianza. Y es en ese encuadre donde podemos entonces ubicar estas palabras de Jesús. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Es decir, cuando uno va creciendo en la confianza, entonces abre sus necesidades, abre su corazón, abre sus huecos, sus vacíos, verdaderamente los abre, porque ya hay una experiencia de confianza, y esa experiencia de confianza es la que permite entonces pues entrar en una relación personal con Jesús. Pide y se te dará, busca y encontrarás, toca y se te abrirá. No es nada más del que busca para llenarse a sí mismo, no es nada más de que como yo quiero un carro, pues voy a pedir un carro porque lo quiero tanto, o pido salud, voy a buscar que Dios me dé salud. El objeto ya no soy yo, no soy yo con mis necesidades, sino yo con mis necesidades me abro en confianza al Padre, y eso permite la cercanía, eso permite la relación. Y bueno, este itinerario es el que hace que la oración cristiana sea tan especial. No es el rezo de fórmulas, no es el aprendizaje de fórmulas, sino es el asimilar esta relación que propone Jesús con el Padre, una relación de absoluta confianza donde tú te abres con todo lo que tú eres, pues tus carencias. Cuando dices pide, busca, pues estás abriendo tus carencias, estás abriendo lo que tú eres, lo que tú traes, y en esa sintonía pues fortalecer la relación con el Padre. Jesús lo que está revelando entonces es esta relación con el Padre, que momentos atrás, unos versículos atrás, pues él diría: gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque te ha parecido bien actuar de esta manera, has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Antes de enviar a la misión a los discípulos, hace esta oración Jesús. Y pues bien, esto sin lugar a duda es lo que les está enseñando a sus discípulos, a dirigirse al Padre. Por aquí serían los elementos que yo pondría para... Wow. Muy abundante, muy interesante, Jaime. Muchas gracias. Victoriano. Sí, gracias, gracias Jaime, porque nos das elementos muy importantes para entender también la centralidad de esta que se llama la oración del Señor, ¿no? Porque justamente nosotros la recitamos cada domingo como la oración del Señor. Y solo subrayo un par de cosas. Sobre todo lo que yo venía pensando, esto que ya dijiste, que es un acto de confianza en el Padre. Esta oración nos introduce justo en esta relación novedosa de un Dios que es Padre, que es cercano. Y
Y ese padre que en el Evangelio de Lucas pues viene caracterizado con todos los atributos de ternura y de atención con el hijo, ¿no? Eso por una parte. Y por otro lado, en muchos sentidos es también modelo de oración. Un poco ya lo resaltabas, pero eh, me, me gusta resaltar esta idea de cómo se comienza con el reconocimiento de un Dios que es Padre, se le da alabanza, se le da gloria, ¿no? Y se reconoce su cercanía providente. Y entonces este acto de confianza que me pone a mí, obviamente a toda la comunidad, en una dimensión de una relación que solo hace posible el hijo, ¿no? Una relación de cercanía, ¿no? Con un padre al que le puedo, como decías tú, abrir el corazón, mostrar mi límite, mi pobreza o mi miseria o mi herida, y que puedo esperar de él el amor, el perdón, la providencia, la, la defensa contra el mal, ¿no? Caracteriza en muchos sentidos esto que el Hijo ha venido a hacer por nosotros, que es acercarnos, más aún, conducirnos al Padre, ¿no? Pues eso. Muy bien, Victoriano, muchas gracias. Gracias. Yo quisiera resaltar el hecho de que todos los maestros de Israel, los rabinos, tenían su modo de orar, ¿no? Y era muy, muy importante para los discípulos de los rabinos aprender el modo de orar de los rabinos, del maestro. Y eso pasa con Jesús y sus discípulos. No es que no supieran orar, no es que un judío no supiera referirse a Dios, sino que la impronta, las características, el enfoque que todos los rabinos le daban a la oración y que le dan actualmente, porque los rabinos enseñan a orar a los niños, como un catequista le enseña a los niños católicos, ¿no? Entonces, la orientación propia de cada uno de los maestros de oración era lo que los alumnos tenían que aprender, ¿no? Entonces era una pregunta muy característica en aquel entonces. Enséñame a orar, se refería, enséñame tu modo de orar. Y Jesús extrañamente no les dice, 1, 2, 3, vamos a orar todos juntos, agárrense de las manos, vamos a orar todos juntos, sino que les dice a los apóstoles, cuando ustedes oren, oren así. Hay una separación de la oración de Jesús que hace el Padre, como Jaime nos decía, en estos momentos de oración y de intimidad que tiene Jesús a lo largo de su vida, y la oración que enseña a sus discípulos. ¿Por qué? Porque hay una distinción entre la relación del Padre con Jesús a una diferencia con respecto a nosotros. Nuestra oración al Padre es distinta porque nuestra relación con el Padre es distinta de la de Jesús. Entonces dice Jesús, cuando ustedes oren, oren así. Y nos va diciendo como una consecuencia de nuestra posición con respecto a la enseñanza de él, de la intimidad de él. Cuando dice a María Magdalena, dile a mis hermanos que subo a mi Dios, que es su Dios, subo a mi Padre, que es su Padre. Es decir, es una
una revelación de que Jesús es el primogénito de la familia y por lo tanto nos hereda una cierta relación. Es el primogénito, el hijo único, y por lo tanto nosotros somos hijos de adopción. Esto es lo que me parece que apuntaría en primer lugar. Segundo, el pueblo de Israel tenía la convicción de que Dios era extremadamente lejano. Había pues, ciertos textos que hablaban de Dios como Padre providente de todo el pueblo, pero Jesús tiene una relación directa con el Padre. De otra manera, Jesús nos hereda esta situación directa con el Padre. Y pues no es padre, es papá, es papito, es una palabra muy cariñosa que no era propia del pueblo de Israel. A pesar de que tenían el esquema o la generalidad de que Dios era un padre de todo el pueblo, nadie se hubiera atrevido a faltarle al respeto haciéndolo papito, papá, personal. No, Dios era el trascendente, el tres veces santo, el que estaba separado de la creación y por lo tanto Jesús lo introduce a nuestro ámbito personal, nos lo acerca. Y en este acercamiento estoy totalmente de acuerdo con ustedes dos, que es una oración de confianza. Hay un libro que analiza el Padre Nuestro y que va mencionando cada frase, la va analizando desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de los padres de la iglesia. Es un libro fabuloso de Sabugal. No sé si lo conocen, el Padre Nuestro. Se llama así el Padre Nuestro, el autor Sabugal, se les recomiendo mucho para que vayamos analizando cada oración, cada frase de este Padre Nuestro, complexivamente entre los tres sinópticos y luego la interpretación de los padres de la iglesia, ¿no? Pero todo eso significa la liberación, la cercanía, la confianza, el recibimiento, la recepción del Espíritu Santo. Y esto es un esquema que yo tengo muy claro, que nuestra oración debe ser dirigida al Padre por medio de Jesús para recibir el Espíritu Santo. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Esto es el final del texto de hoy. Entonces, el Espíritu Santo. No es la lista del mercado, no son las cosas que nos hacen falta, que creemos que nos hacen falta, sino que pedimos constantemente el Espíritu Santo y este Espíritu Santo que va haciendo trabajo en nuestro ser para que nosotros vivamos felices. El Espíritu Santo en las buenas y en las malas, ¿no? En la salud y en la enfermedad. Pues es triste que nosotros pensemos en Dios como un solucionador de problemas, ¿no? No, Dios nos infunde su espíritu para que nosotros vivamos en los problemas la felicidad, ¿no? Muchas veces me han dicho, Padre, con que tengamos salud, ¿no? Pues yo les digo, pues la salud, pues yo ya no la tengo, ¿no? Desde los infartos hace 15 años la salud ya no la tengo, pero tengo el Espíritu Santo. Y eso me basta. Es como vivir de acuerdo a Dios todo lo que nosotros tenemos, ¿no? Entonces la oración es al Padre
en el espíritu de Jesús, en la confianza de Jesús, en la, en la herencia de Jesús, la herencia de Jesús que nos hace hijos de Dios y que tenemos una confianza, una libertad para pedir el Espíritu Santo. Ese es una oración que debe de involucrar a las tres personas. Bien, yo apuntaría eso en primera instancia. Jaime, una segunda vuelta de tus intuiciones, porque me encanta cómo aterrizas el Evangelio siempre. ¿Alguna cosa que quieras agregar? Pues el llegar a esta necesidad profunda del Espíritu, ¿no? Ya pedir el Espíritu Santo, yo creo que es una meta de todo un recorrido, ¿no? De ver nuestras necesidades, a lo mejor las más superficiales. Es como le pasaría al pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel ve en Dios, bueno, el que da alimento, ¿no? En el Salmo, por ejemplo, en el Salmo 136, Él da alimento a todo viviente porque es eterna su misericordia. Son necesidades muy prontas, ¿no? Son muy, vamos a llamarle así, superficiales, ¿no? Por ejemplo, en otro salmo, básicas, en el Salmo 144, tú das la victoria a los reyes y libras a David tu siervo, ¿no? En nuestras conquistas, en nuestros proyectos de vida, bueno, Dios da. Es como una primera concepción de que yo no lo tengo y Dios me lo da. Pero llegar al punto, bueno, también aquí hay otro, el Salmo 146 que dice, hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. Otra vez, un Dios que da. Jesús nos presenta al Padre que nos da. Y pues nosotros estamos vacíos. Yo creo que esa es la diferencia. Nuestra oración no es la de Jesús, como decía el Padre Miguel, pues no, es distinta. Nosotros, pues sí partimos de estos huecos, estos vacíos, estas limitantes. Vamos descubriendo nuestras necesidades poco a poco. Pero sí creo que es un proceso maravilloso el llegar al punto de decir, dame tu espíritu, ¿no? O sea, dame ese espíritu que me hace vivir en medio de las dificultades, en medio de las contrariedades, en medio además de las carencias, en medio de todo lo que hay. Es todo un proceso y pues sí, se le pide a Dios, ¿no? Que podamos llegar a Dios como Padre, al Dios como Padre, pues llegar a ese punto, es un punto pues, verdaderamente extraordinario. A mí se me hace extraordinario. Si ya de por sí es un trabajo ir descubriendo las necesidades personales y qué necesitamos, desde las más básicas hasta las más interiores, pues llegar al punto así espiritual de descubrir la necesidad del Espíritu Santo y pedirlo, pues se me hace ya una apertura total hacia Dios, ¿no? De confianza en Él. Sí. Por ahí. Gracias, Jaime. ¿Una disrupción más, Victoriano? ¿Una rebeldía más? Estaba pensando en el padre Chenchito cuando hablaba de la fe de Abraham, ¿no? Que era como aventarse a la alberca, ¿no? Y estando vacía, ¿no? Y lo pensaba justo en esto que decías de no es la lista del mercado, porque a nosotros esto último que decía Jaime, ¿no? Vamos ahí como muy atentos a qué me hace falta, que si la paz, que si la salud, que si que se calle mi suegra, o lo que sea, ¿no? Que sea lo que pidamos. Pero este total abandono en que lo que necesito, por una parte, lo que dice Jesús, ya lo sabe el Padre, ¿no? Antes de que se lo pidan, el Padre sabe cuál es tu necesidad. Y cómo entonces en esa confianza yo puedo concluir y decir, dame tu espíritu, ¿no? Y ahí pues ya es todo. Y entonces, poder llegar a esta claridad de necesito tu espíritu y eso es todo, ¿no? Y es todo para mí. Nos hace falta mucho porque en el modo en que también nosotros transmitimos el mensaje o educamos o formamos a los fieles, etcétera, muchas veces, pues, mira, pídele a la Virgencita o pídele a San Juditas o hay que pedirle esta gracia como ir al supermercado con la lista, ¿no?
Y entonces, y la verdad es como, es también una enseñanza de esencialidad. En realidad, ¿qué es lo que necesito? Necesito conformarme a ti. Esa es la fatiga, ¿no? De la vida cristiana, de cómo voy eh, teniendo cada vez más claro que en realidad lo que necesito es el Espíritu Santo, es la presencia activa en mi corazón, o eso se espera, que yo lo pueda dejar que trabaje, y el resto lo sabe Dios, ¿no? Sí, sí. Yo creo que esto es básico en la vida del creyente. Yo le digo a la gente en mis homilías y en mis cursos que no dejemos de manifestar como hijos necesitados, que necesitamos, lo que vemos que necesitemos, ¿no? Darle trabajo a mi hijo, darle trabajo a mi marido, dame fuerza para solucionar este problema, la casa, el coche, las llantas del coche y todo lo demás, el predial y la tarjeta de Los crédito. garajes. Ajá. Pero nunca dejemos de pedir el Espíritu Santo y esto es una petición que tendríamos que ser muy conscientes, porque el Espíritu Santo, además de que es la iluminación, la sabiduría, la prudencia, la fuerza, todo lo que necesitamos para enfrentar nuestras vidas. También el Espíritu Santo, dice San Pablo, que gime desde dentro de nosotros, pidiéndole a Dios, al Padre, cosas que ni siquiera nosotros sabemos que las necesitamos, ¿sí? El Espíritu Santo en nosotros actúa de una forma maravillosa, pidiéndole al Padre lo que realmente necesitamos nosotros y que a veces ni sabemos que lo necesitamos. Entonces, es una petición más perfecta, más pura, más útil, vamos a decirlo así, con este término contemporáneo. Es más útil pedir el Espíritu Santo que pedir cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, Arturo Barranco, cuando me dio posesión de la parroquia, hacía la referencia a que cada santito tiene su utilidad, ¿no? Y este santito, ¿para qué sirve, no? ¿Para qué sirve? El Espíritu Santo sirve para todo. El Espíritu Santo es lo que hace que nosotros seamos capaces de enfrentar la dificultad, el accidente, la muerte, la enfermedad, pero también el éxito, la amistad, la educación, todo. El Espíritu Santo es lo más completo que podemos pedir. Y tenemos la gracia de que Dios nos lo va a dar. Ustedes que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Hay una promesa y cuando Dios promete, lo cumple. No es de contentillo. A ver, si estoy de buenas, te lo cumplo. No. A ver si tenemos dinero y te llevo al paseo. No. A ver si coincidimos. No. Es cuando dice algo, Dios, que es una promesa, la cumple. Entonces, podemos estar en la certeza de que nuestra oración va a tener resultados y estos resultados van a ser muy visibles, muy visibles. La gente se desespera mucho porque pide cosas que no recibe. Por supuesto que esto es magia, ¿no? Es una religión básica, como decía Jaime, es una religión básica, pero nuestra fe, nuestra experiencia de fe es pedir cosas profundas y que vemos los resultados muy, muy conscientemente. ¿Alguien quiere hacer algo, alguna aportación más? No, yo ya no. No. Perfecto. Te plantas. Victoriano, ¿te plantas también? También me planto. Pues ya descubrimos nuestras cartas
y les decimos a los amigos y hermanos que nos ven, nos hacen el favor de aceptarnos en su corazón, en su mente, que pues denle like si les sirvió, denle dislike si no les sirvió, y pues les agradecemos mucho los comentarios, porque YouTube, el algoritmo de YouTube va poniéndonos más arriba conforme a los comentarios, a los likes, a las vistas, y pues estamos muy contentos porque ya estamos cerca de los 2,000 suscriptores. Entonces pues les agradecemos mucho el cariño que nos han tenido en estos años, ¿no? Y pues esperemos que sigamos compartiendo lo poquito que entendemos del Evangelio. Bendiciones a todos. Santa Catarina y San Lorenzo, Arte y Cultura, Red Silo y el Casino Español le invitan al concierto de presentación del disco La Noche Obscura del Alma, un poema del poeta y místico español San Juan de la Cruz, musicalizado por el padre Jaime Paredes Cruz, interpretado por Benito Quirós López al piano, Mónica Alejandra Bacab Sánchez soprano y Victoria Sofía Gasca Guzmán en el cello. El miércoles 27 de julio a las 7 de la noche en el Salón de los Reyes del Casino Español, comenzando con un coloquio con el compositor, el concierto y al terminar vino de honor. Entrada gratuita, los esperamos.